Una cosa es que tú tengas al Señor como tu pastor y otra cosa es que Él te tenga a ti como oveja. ¿Y cómo sabemos que el Señor te tiene como oveja? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: ¿Es Jehová tu pastor? Una pregunta. ¿Es Jehová tu pastor? Esta fue la gran declaración del rey David al él iniciar el Salmos 23. Y de la respuesta de esta gran pregunta dependen las demás importantes cosas en tu vida. Dependiendo de cómo usted responda a la pregunta del título de este mensaje, dependen las cosas más importantes de su vida. Donde usted pasará toda su eternidad, depende de que usted pueda responder a esta muy importante pregunta. Hermanos, si la respuesta automática de muchas personas es un gran sí. Sí, Jehová es mi pastor. Esa es la respuesta automática que sale de la boca de muchas personas. Porque el decir Jehová es mi pastor suena como lo correcto que un evangélico debe decir. O sea, no es porque vive conforme a esta verdad, sino porque el decir Jehová es mi pastor suena como lo correcto que debe de salir de la boca de un evangélico. Jehová es mi pastor suena como un encanto mágico para muchos. Ellos creen que al decir esta palabra, creen que automáticamente su vida le irá bien. Es como una palabra mágica que ellos creen que dicen y solamente por decirla le irá bien en la vida. Hermano, y por esa razón es que el Salmo 23 es el salmo más famoso en todo el planeta Tierra. Porque suena bonito y suena correcto decir Jehová es mi pastor. Otra razón por la cual el Salmo 23 es uno de los más famosos es porque las promesas que hay en este salmo. Este salmo, hermano, está lleno de grandes promesas, de grandes verdades que queremos verla cumplirse en nuestras vidas. En este salmo hay promesa de guianza. En este salmo hay promesa de reposo. En este salmo hay promesa de cómo Dios nos suple. En este salmo hay promesa de la protección divina de Dios sobre nuestras vidas. Este salmo nos asegura de su presencia. Y este salmo nos asegura de la victoria de Dios. O sea, este salmo está lleno de promesas. Pero creo que lo más importante de este salmo es lo que hoy yo le quiero compartir. Y es lo que hoy yo quiero resaltar. Hermano, todas las promesas que contienen este salmo, cuando dice Jehová es mi pastor, primera promesa, nada me faltará. Segunda promesa, en lugares de delicado pasto me pastoreará y me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Otra promesa, me confortará mi alma. Otra promesa, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Otra promesa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otra promesa, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Otra promesa, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra promesa, unge mi cabeza con aceite. Otra, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida.
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo está lleno de promesas para nosotros. Pero lo que hoy yo quiero resaltar de este salmo, en la parte en la cual me quiero enfocar, es que todas estas promesas del Salmo 23, todas ellas dependen de la primera parte del Salmo. Dios te guiará por senda de justicia. Tú vas a descansar al lado de delicados pastos. Tú descansarás junto a agua de reposo. Dios confortará tu alma. Él te guiará por senda de justicia. Y aunque tú andes en valle de sombra de muerte, tú no temerás mal alguno, porque Jehová estará contigo. Todo esto depende de que si Jehová es tu pastor. Hermano, todas estas declaraciones del Salmo 23 dependen de la primera parte. Y si Jehová no es tu pastor, a ti te va a ir mal. Si Jehová no es tu pastor, tú no descansarás en lugares de delicados pastos. Si Jehová no es tu pastor, Él no confortará tu alma. Él no te guiará por senda de justicia. O sea, todas las promesas del Salmo 23 dependen de la primera y gran declaración de que Jehová sea tu pastor. Hermanos y amigos, suena bonito decir Jehová es mi pastor. Y por eso es que es el salmo más famoso, porque hay grandes promesas en este salmo. Hermano, pero yo quiero que usted hoy se enfoque en la primera declaración. Todas las demás declaraciones en el Salmo 23 dependen de la introducción del salmo, de que Jehová sea tu pastor. Hermanos, el rey David inicia este salmo diciendo: Jehová es mi pastor. Y después de esta gran declaración es que él comienza a detallar los beneficios para aquellos que tienen a Jehová como su pastor. Hermano, las condiciones para declarar esta promesa sobre tu vida, la condición para que este salmo se aplique a tu vida, es que Jehová tiene que ser tu pastor. Hermanos, al decir el Señor es mi pastor, o al describir al Señor como tu pastor, David escribió de su propia experiencia como pastor. Cuando David da esta gran declaración, Jehová es mi pastor, David estaba hablando del trabajo del pastor en la vida de las ovejas, porque él mismo era pastor. Él sabe lo esencial, él sabe lo crucial que es para las ovejas el pastor. Él mismo fue pastor. Primera de Samuel capítulo 16, la palabra relata cómo él pastoreaba y cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Hermanos, las ovejas dependen completamente de su pastor para el alimento, la guía y la protección. Y David más que nadie sabía esto porque él mismo fue pastor. Una oveja no se mueve sin su pastor. Una oveja no va delante de su pastor. Dividen y cada uno de ellos llama a sus ovejas. Las ovejas siguen solamente a su pastor. Ellas no se confunden. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra describe a Jesús como el buen pastor. Juan 10:1 dice Jesús hablando: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También en el Nuevo Testamento, Hebreos describe a Jesús como el gran pastor. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Pero también, hermano, primera de Pedro 5:4, la palabra describe a Jesús como el príncipe de los pastores. Hermano, cuando Jesús es nuestro pastor,
estamos sometidos a Él. Y la gran pregunta ¿es el Señor tu pastor? Y cuando en el Salmo 23, versículo 1, David dice, Jehová es mi pastor. Y cuando la palabra describe a Jesucristo como el buen pastor, el príncipe de los pastores y el gran pastor, Jesucristo está declarando que Él es Dios. Y debemos de preguntarnos, hermanos, ¿es Jesucristo nuestro pastor? Cuando Jesús es nuestro pastor, su voz, su palabra es la que nos guía. Y no debemos hacer absolutamente nada fuera de su palabra o contrario a su palabra, porque si Él es nuestro pastor, su voz es la que nos debe de guiar. Juan capítulo 10, versículo 27 dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿La voz de quién es que está guiando tu vida? Porque a la voz que tú te sometas, a la voz que tú sigas, eso determina quién es tu pastor. Hermano, la voz que nosotros estamos llamados a oír, la voz que está supuesta a guiar nuestras vidas, es la voz de nuestro gran pastor, del príncipe de los pastores, Jesucristo. Su palabra es la que me tiene que guiar. Su palabra es la que tiene que dirigir mi vida, no mis gustos, no mis planes, no mis conceptos privados, no lo que yo pienso, no lo que un profeta me dijo, porque por encima de la voz de un profeta está la voz de Dios, nuestro pastor. ¿Quién es tu pastor? Hermano, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hermano, la voz del Señor, su palabra, la tenemos y la escuchamos con el final y el propósito de seguirla. ¿Por qué usted cree, hermano, que el Señor nos da tanto mensaje? ¿Por qué usted cree que Dios, por medio de su palabra, hermano, nos predica, manda mensajeros? En esta iglesia se predica. ¿Con qué sentido? Para que usted escuche su voz y la siga. Hermano, la voz del Señor ese es el propósito de su voz, para escucharla y seguirla. Una clara evidencia de que el Señor es su pastor es si tú sigues su voz. ¿Se ha preguntado usted en algún momento, ¿soy yo una oveja verdadera del Señor? ¿Soy yo salvo? ¿Tengo yo a Jehová como mi pastor? Bueno, usted es el único que puede contestar esa pregunta. Si usted está siguiendo la voz del Señor, es una clara evidencia de que usted es su oveja. Pero si usted no le está siguiendo, es una clara evidencia de que usted no es una oveja del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas. Si en algún momento usted se ha preguntado, ¿soy yo una oveja del Señor? ¿Soy yo una oveja o soy una cabra? La palabra dice que si nosotros escuchamos su voz y la seguimos, Él es nuestro pastor. Una clara evidencia de que Jehová es tu pastor es si tú sigues su voz, su palabra. ¿Te has preguntado tú alguna vez, ¿soy yo conocido por el Señor? ¿Me conoce el Señor a mí como su oveja? Porque hay una cosa que hay que poner clara. El que yo tenga a Sony por mi mejor amigo, y yo considero a Sony mi mejor amigo, por ejemplo, y si yo lo tengo a él como mi mejor amigo, no significa que él me tenga a mí como su mejor amigo. Por el simple hecho de que yo tenga a Jesucristo como mi pastor, no significa de que yo sea su oveja. ¿Me están entendiendo? Porque hay personas que dicen que aman a Dios y que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. O sea, por el simple hecho de que yo tenga el Señor como mi pastor, no significa
de que Él me tenga a mí como su oveja, porque yo solamente quizás lo diga de la boca para afuera. Una cosa es que tú consideres a Jesús como tu pastor, y otra cosa es que Él te considere a ti como su oveja. ¿Cuántas personas no conocemos que dicen yo soy hijo de Dios? ¿Cuánta gente no conocemos que dicen yo amo a Dios, yo soy temeroso a Dios, Dios es el que guía y controla mi vida? Pero en la realidad sabemos por su estilo de vida que no es así. Una cosa es que tú tengas al Señor como tu pastor, y otra cosa es que Él te tenga a ti como oveja. ¿Y cómo sabemos que el Señor te tiene como oveja? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Cuando tú oyes la voz del Señor y la sigues, tú eres conocido por el Señor como su oveja. Una evidencia de que el Señor te conoce como oveja es cuando tú sigues su voz, cuando tú sigues su palabra. Mis ovejas oyen mi voz, Él dice, y yo la conozco. O sea, para el Señor conocerte, tú tienes que escuchar su voz y tú tienes que seguirla. Miren cómo Él concluye este texto: y me siguen. O sea, el Señor conoce como oveja a los que oyen su voz y a los que siguen su voz. El Señor no tiene como oveja aquel que solamente dice que Jehová es su pastor. O sea, para el Señor conocerte como oveja, tú tienes que escuchar y seguir la voz del Señor. Hermanos, me gusta la declaración de David y la declaración de Jesús. David estaba seguro de quién era su pastor. Él dijo: Jehová es mi pastor. Y por esa razón Él declara que nada le faltaría. Pero notemos la declaración de Jesús. Jesús dice: ovejas. O sea, David dice mi pastor y Jesús dice mis ovejas. Hermano, yo no sé quién es el pastor de muchos allá afuera. Yo no sé quién es el pastor de muchas personas. Yo no sé a quién ellos están siguiendo. Pero yo sí sé y sí puedo declarar de que Jehová es mi pastor. O sea, yo no sé quién está guiando la vida de muchas personas allá afuera, pero nosotros en esta iglesia debemos de estar seguros y declararlo con firmeza y certeza que Jehová es mi pastor. Hermanos, lamentablemente el pastor de muchos es el mundo. Lo que está guiando la vida de muchas personas y la voz que ellos escuchan es la voz del mundo. Para muchos, el pastor de muchos es ellos mismos. Ellos son los que se pastorean, se guían. Ellos, hermanos, solamente le prestan atención a sus propios deseos, a sus caprichos, a lo que a ellos les gusta, a lo que les llama la atención, a lo que les hace feliz. Ellos son pastoreados por ellos mismos. Hay muchos que el pastor de ellos es el dinero. Hay muchos que el pastor de ellos, en cierta manera, aunque la Biblia no lo considera como un pastor, pero se ha convertido en el guía de muchos, es lamentablemente el enemigo. El enemigo es que está guiando y dirigiendo la vida de muchas personas, porque el enemigo le ha hablado y ellos han seguido su voz. La voz de quien tú sigas se convierte en tu líder. Hermanos, y es verdad que el buen pastor dio su vida y murió por todos, pero solo aquellos que se han arrepentido y le recibieron definitivamente, solo aquellos que están sometidos a Él, solo aquellos
que son guiados por su palabra. Solo aquellos que no se mueven sin su pastor. Solamente aquellos que lo tienen como Señor y dueño de su vida. Solamente aquellos que son sus ovejas. Él se ha convertido en su pastor. Hermano, su obra redentora fue suficiente para salvar a todos, pero solo es efectiva para aquellos que le reciben como su pastor. La obra redentora de Cristo fue suficiente, hermano, y es suficiente para salvarlo a todos. Pero la obra redentora de Cristo solamente es efectiva sobre la vida de aquellos que lo tienen como su pastor. Hermano, las promesas del Salmo 23 no te aplican porque te la haya memorizado. Las promesas del Salmo 23 no te aplican porque tú te hayas memorizado el Salmo 23. Las promesas del Salmo 23 no te aplican por tan solo tener la Biblia abierta en el Salmo 23. Personas que creen que estas promesas son automáticas. Que solamente, hermanos, si yo tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23, esas promesas me aplican. Hay personas que creen que si yo me memorizo el Salmo 23, esas promesas me aplican. La promesa del Salmo 23 no te aplican porque el Salmo 23 sea tu salmo favorito. Hermanos, las promesas del Salmo 23 te aplican cuando el Señor, cuando Jesús es tu pastor. Y Él es tu pastor cuando tú oyes su voz y la sigues, cuando tú te sometes a su palabra. Hermano, el Señor es tu pastor cuando tú te sometes a su autoridad. Él es tu pastor cuando Él gobierna y reina sobre tu vida. Él es tu pastor cuando la voz de Él es la que guía todas tus decisiones, todas tus acciones. Y cuando tú no te mueves si no es bajo su dirección. El Señor es tu pastor cuando ya no eres tú el que toma decisiones en tu vida. El Señor es tu pastor cuando tú pones a un lado tus deseos, tus planes, tus ocupaciones, personas, cosas, lugares, actitudes, con tan solo obedecer su voz. Ahí es cuando el Señor se convierte en tu pastor. Ahora, ¿por qué Jesús nos considera sus ovejas? ¿Por qué el Señor nos considera ovejas? ¿Por qué ovejas? ¿Por qué no cabras? ¿Por qué no vacas? ¿Por qué no conejos? ¿Por qué no palomas? Las palomas son animales pacíficos. O sea, pero ¿por qué el Señor nos considera ovejas? Y le voy a decir por qué. En el ámbito natural, el Señor nos considera sus ovejas. Las ovejas tienen una tendencia natural de depender 100% de su pastor. Hermano, las ovejas tienden naturalmente en deambular y perderse. Y como creyente nosotros tendemos a hacer lo mismo. Las ovejas, hermano, usted las suelta y ella comienza a deambular y comienza a desenfocarse hasta el punto que se pierde. Y como creyente nosotros tendemos a hacer lo mismo. Por eso es que Isaías 53 versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, así nosotros nos apartamos y cogemos el camino que creemos que es el correcto. Y deambulamos y nos perdemos. Hay momentos, hermano, cuando el escuchar la voz del pastor y hacer lo que Él nos dice se nos hace difícil.
porque es contrario a lo que nosotros queremos hacer. Cuando las ovejas se descarrían, corren el peligro de perderse, corren el peligro de ser atacadas, corren el peligro, hermano. Las ovejas son animales tan distraídos que si una oveja ve que una oveja se tira por un despeñadero, la otra va y le sigue. Naturalmente las ovejas hacen eso. O sea, cuando una oveja ve que otra se tira por un barranco, las demás vienen y le siguen y se tiran también. O sea, nosotros somos iguales. Vemos a una persona coger por un camino y tendemos a caerle atrás. Y por eso es que nos descarriamos, nos perdemos. Y cuando estamos descarriados y perdidos, corremos el riesgo, hermano, de ser atacados, aún hasta de morir. Las ovejas son animales muy distraídos. Cuando se distraen pueden perder el sentido de dirección y apartarse de la demás y del pastor y terminar perdida. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros estamos distraídos de la cosa de Dios, hermano, cuando nosotros estamos desenfocados de nuestro pastor Jesucristo, nos perdemos. Por eso es que la palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Cristo Jesús. O sea, no pierda tu enfoque de tu pastor para que no te pierda, para que no te descarríe. Las ovejas son animales muy distraídos. Fácilmente pierden el sentido de dirección, así de fácil. Así también nosotros, cuando nos desenfocamos de Cristo, perdemos el sentido de dirección. Hermano, a una persona solamente le basta no venir a la iglesia una vez, la segunda se le hace más fácil, la tercera más fácil, y cuando viene a ver se desenfoca, se descarrea, se pierde el sentido de dirección, se distrae. Un día se quedó por una ocupación que tenía que hacer, otro día se quedó por un familiar, otro día se quedó por una diligencia. Y cuando viene a ver, hermano, está distraída y se separa del rebaño y termina perdida. Y podemos decir que eso fue quizá lo mismo que le pudo pasar a aquella oveja de las 99 en Lucas 15 que se perdió. O sea, ¿cómo se perdió su oveja? Fácilmente se distrayó. Fácilmente el pastor se movió y las demás siguieron al pastor, mas ella estaba distraída. Se perdió. Y dice la palabra que el Señor tuvo que salir a buscar a esa oveja. O sea, por esta razón el Señor a nosotros nos considera ovejas por todas estas debilidades. Hermano, las ovejas son básicamente criaturas indefensas. O sea, las ovejas no tienen ningún mecanismo de defenderse. No tienen cuernos, no tienen pezuñas, no tienen una mandíbula fuerte, ni colmillos para morder. Hermano, las ovejas son indefensas. Por eso el Señor nos considera a nosotros ovejas, porque somos indefensos delante de Él. Él es el que debe de cuidarnos, defendernos. Y cuando tú tratas de defenderte tú mismo, cuando tú tratas de cuidarte a ti mismo por tu propia cuenta, terminas perdido y quizás muerto. Porque tú tienes que depender de tu pastor que te defienda. Por eso fue que el salmista dijo: su vara y su cayado me infundirán aliento. Un pastor andaba con estas dos herramientas. Una vara era para defender a las ovejas de cualquier ataque. Un cayado es el palo largo que al final tiene como una U. Y eso se usaba para cuando las ovejas se apartaban y se iban muy lejos, el pastor la jalaba y la traía. Estas son las dos herramientas que usa el pastor. Y la vara es para defendernos. Y vemos esta gran verdad, hermano, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Cómo David aquí representa a Jesucristo. Y él le dice a Saúl:
En el capítulo 17, tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea, porque la oveja no podía defenderse. Esto hace Jesús con nosotros. Cuando estamos en peligro, Él viene detrás de nosotros y nos libra del peligro. Son animales muy lentos que no pueden escapar de los depredadores. No tienen camuflaje ni armas de defensa. No tienen garras, no tienen pezuñas afiladas, ni mandíbulas ni colmillos poderosos, sino que las ovejas dependen totalmente al 100% de su pastor. El Salmo 23 del 1 al 3 nos dice que el pastor satisface todas las necesidades de las ovejas: alimento, agua, descanso, seguridad y dirección. Y eso mismo es lo que hace Jesús en nuestras vidas cuando nosotros somos sus ovejas. Cuando nosotros como creyentes seguimos a nuestro pastor, nosotros también sabemos que tendremos todo lo que necesitamos. Por eso el salmista dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El versículo 2 del Salmo 23 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Hermanos, las ovejas naturalmente no se acuestan cuando tienen hambre. Ni las ovejas beben de arroyos de corrientes rápidas. Por eso dijo el salmista: en lugares de delicado pasto me hará descansar. Después que comen es que ya descansan. Y las ovejas naturalmente no beben agua de un río que tenga una corriente rápida. Por eso dice el salmista: junto a agua de reposo me pastoreará. Lo que el pastor hacía en ese entonces era que él iba más arriba del río y trataba de poner palos y poner cosas y piedras para detener la corriente del río, para que el río bajara calmadamente y las ovejas pudieran beber. Los pastores en ese entonces represaban temporalmente el arroyo para que sus ovejas pudieran beber agua junto a aguas de reposo. Hermanos, el pastor debe guiar a sus ovejas, porque ellas no se pueden guiar ellas mismas. Ellas no pueden discernir entre el peligro y no. Hermano, una oveja camina deliberadamente al peligro, porque no puede discernir dónde está el peligro. Por eso es que necesita un pastor, para que el pastor la guíe y la libre del peligro. Hermanos, en cambio las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen, tal como nosotros escuchamos la voz de nuestro gran y príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es la que nos guía. El Señor conoce qué es lo que a ti te conviene. El Señor sabe qué es lo mejor para ti. El Señor sabe qué es lo que a ti te traerá paz. Por eso dice la palabra: me guiará por senda de justicia. Y dice: y en lugares de delicado pasto me hará descansar. O sea, el Señor sabe qué es lo que a ti te traerá descanso. El Señor sabe qué es lo que a ti te traerá paz. Por eso, hermano, que cuando usted pide por algo y quizás Dios no se lo da, es porque Él sabe que eso a usted no le traerá descanso. Porque el trabajo del pastor es guiarte en lugares de delicado pasto para hacerte descansar. El Señor sabe qué es lo que a ti te conviene.
Y cuando el Señor es tu pastor, Él te dará lo que a ti te conviene, lo que a ti te traerá paz. Él lo sabe todo. Por eso es que cuando Jehová es tu pastor, cuando Dios es tu pastor, a ti te irá bien. Pero cuando una oveja decide confiar en sí misma, apoyarse en su propia prudencia, coger el camino que entiende que es el correcto, cuando se desenfoca y cuando se separa de su buen pastor, termina perdida, termina descarriada, termina en muchas veces muerta, porque el león la devora. Y nosotros sabemos quién es ese león que anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 3 dice: la palabra confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. En el Salmo 23 versículo 3, la palabra traducida senda significa senderos transitados. O sea, una senda es un camino que ya se ha transitado, que ha caminado. En otra palabra, cuando las ovejas toman un nuevo camino, comienzan a explorar en lo que sin duda la conlleva meterse en problemas. O sea, nosotros debemos de caminar por la senda que el Señor nos ha preparado, por su palabra, por lo que Él ya ha dicho. No nosotros comenzar, hermano, a inventar y a experimentar cosas nuevas. Si no está en su palabra, yo no lo quiero. Si no está en su palabra, no es para mi vida. Si no está en su palabra, yo no me debo someter a eso. Sendas de justicia, una senda en un camino que ya estaba hecho. Y por ese camino que el Señor nos guía, por el camino que ya está hecho, su palabra, no podemos salirnos de ahí. Ahora debemos de preguntarnos, hermanos, ¿por qué David pudo decir esto con tanta certeza? ¿Por qué David pudo decir, hermano, que Jehová confortaba su alma? ¿Por qué David pudo decir que aunque él andaba en valle de sombra de muerte, no iba a tener ningún temor? Porque Jehová estaba con él. Hermano, todas las maravillas que sucedieron en la vida de David, todas dependieron de esa primera y gran declaración que Jehová era su pastor. O sea, todas esas grandes declaraciones que David hace en el Salmo 23, todas las maravillas que Dios hizo en la vida de David. Hermano, y cuando David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sabe a qué se le refiere? Él se refiere cuando él descendió al valle a pelear con Goliat. Porque ellos estaban en dos extremos, los filisteos y el pueblo de Israel. Y un valle era que lo dividía y descendieron al valle a pelear. O sea, en ese valle de sombra de muerte, David pudo decir esto y fue victorioso sobre Goliat. Y él no tuvo temor. Como ese jovencito de 17 años se enfrenta a un gigante de 9 pies de altura, un experto, cuando el ejército entero estaba temblando. Pero él pudo declarar que aunque él andaba en valle de sombra de muerte, no temía mal ninguno, porque él sabía que Jehová estaba con él. Y él se lo declaró a Goliat. Le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. O sea, este hombre pudo declarar esto. Él pudo decir que él estuvo en valle de sombra de muerte cuando se enfrentó con Goliat y no tenía temor y venció y salió de ahí victorioso por la primera declaración, porque Jehová era su pastor. Pero si Jehová no hubiese sido su pastor, si no estuviera sometido a la voz de Dios, a la guianza de Dios, bajo el señorío de Dios, hermano, Goliat lo hubiese matado en ese valle de sombra de muerte. Y hubiese temblado como una niña.
Pero él pudo declarar esta gran verdad porque Jehová era su pastor. Hermanos, todas las victorias que David tuvo en su vida, todas las victorias que Dios le dio a David, dependía de que Jehová era su pastor. Hermanos, cuando David derrotó a los filisteos, cuando David pelea contra Goliat, cuando David, hermano, rescata a su familia de los amalecitas, todas esas grandes victorias que David había adquirido dependían de esta gran declaración de que Jehová era su pastor. Hermanos, si Jehová no hubiese sido el pastor de David, ninguna de estas grandes hazañas se hubiesen cumplido en su vida. De la manera grandiosa que Dios le usó, de su posición como rey, de su reinado, de su ministerio, de su victoria, de sus grandes hazañas, todas dependían de esta gran declaración de que Jehová era su pastor. Hermano, lo que David fue, lo que él hizo, de lo que Dios lo libró, de donde Dios lo sacó, de cuidar ovejas en un campo a ser rey sobre Israel, donde Dios lo llevó, su fama, sus hazañas, todo esto dependió de esta gran declaración de que Jehová era su pastor. Hermanos, yo no sé si usted se acuerda de esa historia en Primera de Samuel capítulo 21, cuando David fue a buscar panes de comer al templo, y de ahí mismo el sacerdote Ahimelech le dio la espada de Goliat, y ahí mismo unos hombres se dieron cuenta de que era David el que estaba ahí entre ellos. Y dice la palabra que David se hizo el loco y dejó caer saliva por su barba y comenzó a escribir en las paredes. Hermano, y Dios lo libró delante de sus propios. Él estaba en la mano de sus enemigos. Y a eso puedo pensar que David se refiere cuando dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, él estaba en presencia de sus enemigos y Dios le dio la victoria. O sea, este hombre, hermano, no lo mataron, salió de ahí. ¿Cómo él lo hizo? Se hizo el loco. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Yo no sé, eso es entre él y Dios. Pero dice la palabra: adereza mesa delante adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, él estaba delante de sus enemigos y Dios lo sacó de ahí milagrosamente. Hermano, en ese momento de tristeza, de angustia, David dijo: confortará mi alma. En ese momento, hermano, cuando él cometía errores, cuando pecó contra Dios, acotándose con Betsabé, en esos momentos, hermanos, difíciles, cuando él cometía errores, Dios confortaba su alma. Dios nunca lo desamparó. Cometió errores, sí. Fue corregido, sí. Pero Dios confortaba su alma. Hermano, todo lo que David hizo no lo hubiese logrado si él no pudiera declarar lo que declaró en el Salmo 23 y decir: Jehová es mi pastor. Tú no podrás tener victoria. Tú no podrás ser usado por Dios. Tú no podrás descansar en lugares de delicados pastos
Señor no confortará tu alma. Él no te guiará por senda de justicia. Él no aderezará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y mucho menos el bien y el mal no te seguirán todos los días de tu vida si Jehová no es tu pastor. Y me gusta esta declaración. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que a ti te está siguiendo? ¿Qué es lo que a ti te está siguiendo? El salmista, hermano, podía declarar todas estas grandes verdades por la primera y gran declaración de que Jehová era su pastor. Ahora, debo preguntarte, ¿es Jehová tu pastor? ¿Es Jehová tu pastor? De esta respuesta depende que en tu vida se cumplan todas estas promesas del Salmo 23. El Salmo 23 no te aplica si Jehová no es tu pastor. O sea, y para que Jesucristo, el Señor, sea nuestro pastor, su voz es la que nos debe de guiar. Debemos de movernos con nuestro pastor, con Él, como Él lo diga, cuando Él lo diga. Su voz es la que debe de gobernar mi vida. Mi enfoque debe de estar solamente y únicamente en Él. Yo debo de depender de Él. Él sabe qué es lo que a mí me conviene. Él sabe qué es lo que a mí traerá paz y descanso a mi vida. Él lo sabe. Su voz debe de reinar en mi vida. Jesucristo debe de tener, hermano, completa y absoluta autoridad sobre mi vida cuando Él es mi pastor. Su voz debe de opacar todas las otras demás voces en mi vida. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es de seguir su voz. Y al yo escuchar su voz y seguirla, me confirma a mí de que Él me conoce, de que Él me tiene como oveja y de que yo le tengo como pastor. Ahora, no puedo terminar este mensaje sin también decir que cuando Jehová es tu pastor, tú te someterás a tu pastor terrenal. Esto es importante, hermano. Cuando Jehová es tu pastor, tú te someterás a el pastor terrenal que Dios ha puesto. Porque cuando decimos que debemos de escuchar su voz y seguirla, no podemos sacar de que cuando su voz dijo en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, cuando una persona no se somete a su pastor, no tiene un pastor al cual se somete terrenalmente. Y ese pastor terrenalmente es el que guía la vida de esa persona. Tú no puedes decir que Jehová es tu pastor. Pues está en contradicción. Porque el gran y príncipe de los pastores es el que dice que tú debes de sujetarte y someterte a tu pastor. Y si tú no te sometes a tu pastor terrenal que tú ves, mucho menos te someterás al que tú no ves. Hermano, y cuando yo veo una persona que es rebelde con sus pastores, lo mismo se va a ver en su vida espiritual y en su sometimiento a Dios. Porque si no se somete al gran pastor que no ve, mucho menos se va a someter al que Dios ha puesto en su vida. Hermanos, y no digo que el pastor terrenal es superior, jamás, nunca lo será al gran pastor de pastores, al príncipe de los pastores.
Pero Él ha delegado hombres para guiar la vida de muchas personas, terrenalmente hablando, en el punto de vista eclesiástico. Y el mismo gran pastor de pastores es el que dice que debemos de someternos y sujetarnos a los pastores terrenales. Entonces, hermano, cuando veo personas, y déjeme decirle algo, y se lo digo con toda sinceridad, aquí hay personas que solamente vienen a la iglesia y yo no soy su pastor. Se lo digo con toda sinceridad. Hay personas que vienen a la iglesia, pero yo no soy su pastor. No me consideran como su pastor. Y eso nos da mucho que pensar en si en realidad el Señor es su pastor. Personas que hacen cosas, toman decisiones, por su propia cuenta, hermano, y no es que yo estoy aquí para gobernar sobre su vida, no es que yo estoy aquí para manipular su vida, pero estoy aquí para guiarte en el camino correcto. Y personas, hermanos, que hacen cosas, toman decisiones, sin la persona que Dios ha puesto para ayudarle y para que a usted le vaya bien, saberlo. Miren lo que dice Jeremías capítulo 13 versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón. O sea, cuando Dios pone una persona como pastor, es según el corazón de Dios para guiarte hacia la dirección que Dios quiere que tú camines. Hermano, yo nunca me atrevería a darle un consejo a una persona para que le vaya mal. Y yo he aconsejado a muchas personas para que al final le vaya bien. Y aunque en ese momento quizás eso no era lo que esa persona quería escuchar y por eso no se sometió ni lo hizo, pero nunca ha sido con el final de que le vaya mal, al contrario de que le vaya bien. Hermanos, sí, el sometimiento a su pastor terrenal es una clara evidencia a su sometimiento al gran pastor de pastores, Jesús. Porque si la voz de Él nos dice que debemos de obedecer y sujetarnos a nuestro pastor y no lo estamos haciendo, no nos estamos guiando por su palabra. Su palabra no es la que nos está dirigiendo. Y digo, hermano, que si una persona no se somete a la autoridad terrenal que Dios ha puesto, que usted la ve y que está ahí palpable, mucho menos se someterá usted a la de arriba que usted no ve. Entonces, cuando Jehová es tu pastor, tú te someterás al pastor terrenal que Dios ha puesto en tu vida. Pero, como dije, hay personas que vienen a la iglesia, que se sientan aquí, pero yo no soy su pastor. Y está bien, yo no tengo problema con eso. Yo no tengo, hermano, problema con eso. Mi deseo es que usted siga viniendo y que siga aquí, que usted permanezca aquí. Pero nadie que no se someta a la autoridad que Dios ha puesto crecerá espiritualmente o va a avanzar espiritualmente. Y mucho menos le irá bien. Hermano, porque mi propósito
mi deber como pastor es lo que dice la última parte del versículo 17 de Hebreos 13. Comienza: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, mi trabajo es de velar por su alma. Es de yo darte el consejo correcto, de guiarte por el camino correcto. Aunque a ti no te guste, aunque no sea lo que tú quieres escuchar, aunque tú quieras hacer totalmente lo contrario, mi trabajo y mi deber es de velar por tu alma. No por tu bienestar físico, si así decirlo, no por tu bienestar económico, no por tus gustos o tu deseo, por tu alma, por lo espiritual. ¿Por qué? Porque dice más en adelante, como quienes han de dar cuenta. O sea, yo le daré cuenta al Señor de las personas que Dios puso para que yo pastoree, pero que se dejaron pastorear. Ahí está la diferencia. Que se dejaron pastorear. O sea, por el simple hecho de que usted venga aquí y se siente en esta iglesia, no significa que yo sea su pastor. O sea, yo soy su pastor cuando usted oye mi voz y la sigue. Porque dice la palabra que la oveja escucha la voz del pastor y la sigue. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que cuando Jehová es nuestro pastor, nosotros nos vamos a someter a los pastores terrenales que Él ha puesto para velar por nuestras almas. Y no le digo esto, hermano, porque yo sea el pastor de esta iglesia. Te digo esto para donde quiera que usted vaya. Si usted se muda para Haití, si se va para los Estados Unidos, sométase a su pastor para que le vaya bien. O sea, no le digo esto porque yo sea el pastor de la iglesia. Le digo esto en un consejo general. Si usted mañana decide mudarse para otra iglesia, amén. Tiene toda mi bendición, tiene todo mi permiso para hacerlo, porque cada creyente tiene el derecho de congregarse donde plazca y donde sienta que Dios le ha llamado. Cualquier persona tiene mi bendición, tiene mi permiso para congregarse en cualquier otra iglesia. Pero donde quiera que tú vayas, sométete a tu pastor. No lo digo porque yo soy el pastor de esta iglesia. Lo digo para donde quiera que usted vaya. Porque dentro del tú someterte a la voz de Cristo, del Señor, del buen pastor, está el tú cumplir Hebreos 13 y 17, que Él mismo lo dice. O sea, y si tú no te sometes a la autoridad terrenal que tú puedes ver, mucho menos a la que tú quizás no puedas ver. Entonces, hermano, no le digo esto porque yo soy el pastor de la iglesia. No. Se lo digo en un consejo general para donde quiera que usted vaya, le vaya bien. Y donde quiera que usted vaya, a cualquier iglesia que usted termine visitando, yendo, congregándose, sométase a su pastor. Porque el crecimiento, su desarrollo espiritual como congregacional depende de su sometimiento y su dedicación a la autoridad que Dios ha puesto. Hermano, porque un pastor nunca pondrá a un rebelde como líder. ¿Cómo yo, como pastor, pongo a una persona que no se someta, que no me tenga como su pastor en liderazgo? ¿Cómo esa persona va a poder desarrollarse o crecer? Es imposible. Porque yo estaría mal si lo hiciera así. Entonces, hermano, yo le digo esto en calidad no de pastor, de hermano en la fe. Cuando Jehová es nuestro pastor, nos vamos a someter a las autoridades terrenales que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Ahora, la gran pregunta es en esta hermosa mañana para concluir: ¿es Jehová tu pastor? Y ya vemos
y hemos escuchado qué significa y qué es Jehová ser nuestro pastor. Cuando Jesucristo es nuestro pastor, ¿qué es lo que debemos hacer? Y este mensaje, hermano, no es para enfocarlo en el pastor terrenal. No, por eso dejé esa parte de último. Porque el enfoque de este mensaje es Jesucristo como príncipe de pastores y como el gran pastor de nuestras vidas. Y por encima de la dirección y de la voz de cualquier pastor terrenal está la voz del Señor. Y si cualquier pastor terrenal, si cualquier líder a usted lo está dirigiendo contrario a la palabra de Dios, no le haga caso, aunque sea yo mismo. Nunca se someta a lo que alguien le diga que contradiga la palabra de Dios, aunque sea pastor. Porque por encima del pastor terrenal está el príncipe de los pastores. Yo mismo lo tengo a él como mi pastor, a Jesús, el buen pastor. Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. O sea, todos nosotros, hermanos. Y cuando yo predico este mensaje, yo no lo predico como pastor. Yo prediqué y lo preparé, hermano, como miembro, como ustedes. Porque también este mensaje es para mí. Porque Él es mi buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Hermano, la pregunta ¿es Jehová tu pastor? David dijo, Jehová es mi pastor. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es que está guiando tu vida, gobernando tu vida? La voz de quién es que tú escuchas y sigues. Tu enfoque está en quién. Y las demás declaraciones del Salmo 23 dependen de esta primera y gran declaración de que Jehová sea tu pastor. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga y que Dios le guarde en gran